Muy buenos días. En este momento vamos a hablar acerca del derecho procesal, su definición, características e importancia del derecho procesal, que la vamos a detallar a continuación. El derecho procesal es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. ¿Qué nos quiere decir? Que es la función que va a regular las leyes y va a hacer cumplir la vigencia de estas dentro de la sociedad del Estado ecuatoriano. Es decir, que va a regular tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ya sean colectivos o empresas, es decir, que nos va a regular de que se cumpla todo lo establecido en la legislación del Estado ecuatoriano. Tenemos la importancia del derecho procesal, que dice que regular el ejercicio de la soberanía del Estado aplicando la función jurisdiccional, es decir, administrando justicia. Aquí vamos a hacer referencia a un axioma que dice justicia, que es darle a cada cual lo que le corresponde, pero dentro de esto vamos a aplicar la justicia para así solucionar los conflictos que se van a llevar dentro del Estado ecuatoriano entre personas ya sean naturales o estas pueden ser personas jurídicas. El objetivo y fin del derecho procesal. Su objeto es regular la función jurisdiccional del Estado, es decir, que va a solucionar los conflictos entre personas naturales y personas jurídicas, ya sea con el Estado o entre ellas. También tiene como objetivo investigación de actos ilícitos. ¿Qué nos quiere decir? Que va a investigar estos actos para que no se cometan y sean sancionados. La prevención de estos actos ilícitos. Como se lo mencionó anteriormente, cuando ya se hace una investigación y se sanciona estos actos, ya no van a ser muy comunes o ya no se los va a cometer con frecuencia porque ya ha habido una sanción para estos actos. Clasificación de las normas. Las normas se clasifican en dos grupos. Tenemos las normas sustantivas y las normas adjetivas. Las normas sustantivas son aquellas que conceden derechos e imponen obligaciones. Una norma sustantiva es nuestra Constitución de la República del Ecuador, donde se encuentran estipulados todos los derechos que contenemos nosotros como personas ciudadanas. Las normas adjetivas son las que poseen una existencia dependiente y subordinada, ya que éstas tienden a facilitar para que se cumplan los medios de aplicación de las reglas establecidas ya en las normas sustantivas, es decir, que se van a aplicar y hacer respetar los derechos que ya se encuentran reconocidos dentro de las normas sustantivas. La trilogía del derecho procesal. Dentro de la trilogía del derecho procesal tenemos la jurisdicción, la acción y el proceso. La jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo que se encuentra juzgado, potestad que le corresponde a los órganos jurisdiccionales, es decir, al Estado ecuatoriano. La acción es un derecho de reclamar la tutela jurisdiccional, es un derecho a perseguir en juicio o reclamar lo que se nos debe con la iniciación de un proceso. Dentro de la acción tenemos la pretensión y la demanda. La pretensión es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es un acto por el cual nosotros vamos a buscar que se nos reconozca algo, ya sea que vamos a cobrar una deuda o a reclamar algo, respetando el debido proceso y llevando una relación jurídica con la parte oponente. La demanda es la iniciación del proceso, es decir, que con esto vamos a iniciar o a dar inicio al proceso que vamos a seguir para así nosotros conseguir nuestro objetivo, ya que va a ser el fin de reclamar algo o cobrar alguna deuda que se nos debe. Es aquí en donde se va a ejercer el derecho de acción y a producir o deducir la pretensión que vamos a realizar contra el adversario para sustanciar el proceso. El proceso es el conjunto de actos coordinados y encadenados que realizan los órganos jurisdiccionales administradores de justicia para sustanciar un proceso, y aquí puede ser un proceso voluntario, sumario, contencioso administrativo, contencioso tributario
o demás procesos que se encuentran reconocidos en el Código Orgánico General de Procesos. Aquí vamos a hacer una distinción entre proceso y procedimiento. El proceso es la suma de actos que van a conformar el litigio, mientras que el procedimiento es el orden y la sucesión de la realización del proceso. Elementos del proceso. Tenemos los elementos subjetivo, el de actividad y el objetivo. El subjetivo se refiere a los sujetos que van a intervenir dentro del proceso. Aquí tenemos al actor y al demandado y pueden haber terceros. Este está compuesto por los elementos que conforman el acto procesal, en virtud de los cuales se va a pasar de una etapa a otra. Mientras que el objetivo es la finalidad o fin que tenemos nosotros alcanzar con el proceso que estamos siguiendo. Es decir, si en la demanda realizamos por un cobro de una deuda, el objetivo sería que se nos otorgue que nosotros vamos a salir beneficiarios o vamos a poder cobrar esa deuda de que la persona nos debe a nosotros. Principios fundamentales del proceso y el procedimiento. Principios fundamentales del derecho procesal. Principio de interés público o general del proceso. Este principio es un principio generalizado en donde nos dice que el Estado y las personas deben solucionar sus conflictos ante los órganos jurisdiccionales administradores de justicia que se encuentran reconocidos dentro del Estado ecuatoriano. Independencia de la autoridad judicial. Este principio hace referencia a que los órganos judiciales deben de administrar justicia sin la intervención de otro poder, ya sea ejecutivo o legislativo, es decir, que los órganos jurisdiccionales van a aplicar en base a la experiencia, es decir, aplicando la sana crítica, la doctrina y la jurisprudencia, pero sin la intervención de ningún otro órgano jurisdiccional. Imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales. Este principio hace referencia a que el juez debe de dictar sus sentencias y resoluciones en base a las pruebas que fueron presentadas dentro del proceso que se está sustanciando. Igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso, es decir, que tanto la parte actora y demandada van a ser iguales dentro del proceso. Es decir, que las dos partes van a tener el derecho a defenderse y a presentar sus pruebas para que se compruebe lo que se está sustanciando. Necesidad de oír a la persona contra la cual se va a surtir la decisión y la garantía del derecho de defensa. Este principio hace referencia a que debemos de escuchar a la persona demandada, sus argumentos y sus pretensiones que tiene para defenderse dentro del proceso que se está sustanciando. Publicidad de los procesos. Esto hace referencia a que todos los procesos deben ser de carácter público, es decir, que deben de ser publicados en el registro oficial o en la página del Consejo de la Judicatura, pero también hay procesos que no pueden ser publicados, ya sea por prevención o integridad de las personas que se encuentran sustanciados dependiendo del caso. Pueden ser en casos de abuso sexual. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley. Hace referencia a que se deben seguir procesos voluntarios, sumarios, ejecutivos, monitorios y demás procedimientos que se encuentran establecidos en la ley. El principio de que las sentencias no crean sino declaran los derechos. Es decir, una sentencia no va a crear un nuevo derecho, sino que solo va a hacer cumplir o respetar lo que ha sido el derecho que ha sido vulnerado por otra persona. Principio de la verdad procesal. Este principio hace referencia a que se va a solucionar el conflicto que se está sustanciando de acuerdo a las pruebas presentadas dentro del momento y no se va a considerar alguna pretensión que tengan y no esté fundamentada. Principio de la cosa juzgada. Este principio hace referencia a que lo que se juzga una vez ya no puede ser juzgada dos veces. Es decir, si una persona es sancionada con justicia indígena, ya no puede ser sancionada con justicia ordinaria. Principios fundamentales del procedimiento.
Principio dispositivo o inquisitivo. Este principio hace referencia a que las partes deben de presentar todos los documentos necesarios para que el proceso continúe y no se encajone o no quede ahí. Es decir, que es la obligación de las partes dar continuidad al proceso. Principio de valoración de la prueba por el juez. De acuerdo con las reglas de la sana crítica, este principio hace referencia a que el juez, en caso de encontrar un conflicto con las pruebas que se presentan al momento, debe de aplicar la doctrina, jurisprudencia y demás leyes para poder dar una decisión del proceso que se encuentra sustanciando. Principio de impulsión oficiosa del proceso. Este principio quiere decir que va a ser en el proceso en donde las autoridades jurisdiccionales son las encargadas de velar que se sustancie el proceso de manera adecuada, es decir, dar la continuidad al proceso. Si es que hay una falla en una etapa, se puede acudir a otra, porque se encuentra establecido en las leyes. Principio de la economía procesal. Este principio es muy importante, ya que nos da a conocer que dentro del sistema oral que contenemos en estos momentos, los principios van a ser mucho más rápidos y vamos a ahorrar tiempo y dinero, ya que se van a solucionar en una única audiencia. Principio de concentración del proceso. Este principio hace referencia a que dentro de un proceso se pueden solucionar varios. Un claro ejemplo sería: en una demanda de divorcio se pueden concentrar la tenencia, el régimen de visitas y la fijación de la pensión alimenticia. Este principio tiende a buscar la claridad, rapidez y el orden de los procesos que se está sustanciando. Este principio más hace referencia a los procedimientos escritos y no se lo va a aplicar tanto en los procesos orales. Es decir, que es muy estricto dentro de los sistemas escritos y menos riguroso dentro del sistema oral. Principio de la inmediación. Este principio es muy importante dentro del sistema oral que tenemos, que nos quiere decir que las partes procesales deben de estar presentes al momento que se está sustanciando el proceso. Principio de la oralidad. Este principio ha roto un paradigma, ya que anteriormente se sustanciaban los procesos de manera escrita y en la actualidad se van a realizar de manera oral. Y esto nos va a economizar un poco de tiempo, dinero, ya que se va a solucionar dentro de una sola audiencia y también va a haber la debida motivación al momento de tomar una decisión. El principio de interés para intervenir en los procesos. Esto quiere decir que tanto la parte actora como la demandada va a tener la posibilidad de intervenir dentro del proceso si no está de acuerdo con lo que se está diciendo en contra de él, pero siempre y cuando respetando los tiempos y habiendo un respeto contra la otra parte. Principio de interés para pedir o contradecir una sentencia. Esto hace referencia a que dentro del proceso, cuando ya se dicte una sentencia o resolución, uno puede aplicar recursos horizontales o verticales para así poder realizar una apelación de la sentencia que está desfavoreciendo a una parte. Principio de la buena fe y lealtad procesal. Este principio hace referencia a que el juez, al momento de sustanciar el proceso, debe de actuar en base a lo que se presenta y no debe actuar en base a artimañas o sobornos que hayan sido presentados por las partes procesales. Principio de la impugnación. Este principio hace referencia a que tenemos el derecho a impugnar una sentencia que ya ha sido dictada cuando nos desfavorece a nosotros como partes procesales. Aquí también podemos aplicar los recursos horizontales y verticales o acudir a otra instancia. El principio de las dos instancias. Este principio hace referencia a que cuando una sentencia ha sido dictada en primera instancia, podemos apelar en segunda instancia para que así nosotros poder solucionar el conflicto por el cual estamos siendo desfavorecidos. El principio de la motivación de la sentencia.
Este principio hace referencia a que todas las sentencias deben de estar debidamente motivadas, ya que se encuentra reconocido en la Constitución del Ecuador la motivación. El principio de la congruencia. Este principio hace referencia a que el juez debe dictar sus sentencias lo más objetivamente posible, es decir, aplicando todas las pruebas que fueron presentadas al momento de la sustanciación del proceso y aplicando las reglas de la sana crítica, también en base a la doctrina y la jurisprudencia. El principio de aceleración de los procesos. Este principio es muy importante, ya que los procesos deben ser lo más rápidos posibles, pero siempre y cuando se respete todos los derechos de las partes procesales. Ahora vamos a hablar de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción, como ya se lo mencionó anteriormente, es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, facultad que les corresponde a los órganos administradores de justicia que se encuentran reconocidos dentro del Estado ecuatoriano. La jurisdicción nace a partir de la Constitución y las leyes que rigen dentro de nuestro Estado ecuatoriano. La competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diferentes cortes, tribunales y juzgados. Es decir, aquí vamos a tener a la unidad judicial, a la Corte Provincial, a la Corte Nacional y a la Corte Constitucional. También se encuentra distribuida en personas, territorio, materia y grado. Personas. Esto hace referencia a que no todas las personas van a ser demandadas ante el mismo juez, es decir, va a depender del acto o proceso que se va a sustanciar. Territorio. Las personas deben de ser demandadas en el lugar donde cometieron el auto o omisión, es decir, en donde delinquen. Materia. Esto hace referencia a que vamos a presentar la demanda de acuerdo a la materia que se va a sustanciar, si es civil en el juzgado de civil, si es niñez y así sucesivamente en los diferentes órganos que existen relacionados a materia. Grado. Esto hace referencia a que se debe presentar ante el juez y la instancia que corresponde, es decir, si es en primera instancia, se debe presentar en primera instancia, si es en segunda, en segunda. Según el artículo 158 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos dice que ningún juez o jueza puede delegar en otro la competencia que le atribuye, pero sí puede deprecar, comisionar o exhortar. ¿Qué nos quiere decir deprecar? Es un encargo que realiza un juez a otro para que la persona conozca la demanda. Comisionar es de un superior a un inferior y exhortar es cuando se va a citar mediante una embajada para que la persona conozca el contenido de la demanda. Ámbito de aplicación del COGEP. El Código Orgánico General de Procesos es una norma adjetiva y se va a aplicar en materias como civil, laboral, familia, niñez, contencioso tributario, contencioso administrativo, mercantil y notarial. Este código no va a sustanciar materias como penal, ya que esto va a sustanciarlo el Código Orgánico Integral. Constitucional lo va a realizar el Código Orgánico de la Función Judicial y electoral lo va a realizar su propio código. Procedimientos para la sustanciación de causas en el Código Orgánico General de Procesos. Tenemos procedimiento ordinario que se encuentra establecido en el artículo 289 de este código. Esto se va a realizar en una audiencia preliminar y en una de juicio. El procedimiento sumario se encuentra establecido en el artículo 332 del COGEP. Se va a realizar en una audiencia única en dos fases. Procedimiento voluntario se encuentra reconocido en el artículo 334 del COGEP y también se lo va a realizar en una audiencia única. El procedimiento ejecutivo se encuentra reconocido en el artículo 347 del COGEP. Estos se van a dar siempre que contengan la obligación de dar
o hacer cumplir una obligación. Procedimiento monitorio se encuentra en el artículo 356 del Código Orgánico General de Procesos. El procedimiento contencioso administrativo se encuentra en el artículo 326 del COGEP y el procedimiento contencioso tributario se encuentra en el artículo 318 del COGEP. La competencia. Aquí vamos a analizar los tipos de competencia. Tenemos competencia territorial, competencia concurrente y la competencia excluyente. La competencia territorial hace referencia a que se va a demandar en el domicilio del demandado, es decir, la regla general es que se va a demandar en el domicilio de la persona demandada. Aquí tenemos personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos todos y las personas jurídicas son representantes legales ya sea de una asociación o corporación con fines de lucro. Competencia concurrente. Esto se encuentra establecido en el artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, se va a dar la competencia concurrente de acuerdo a los numerales que se encuentran establecidos ahí. La competencia excluyente se encuentra en el artículo 11 del Código Orgánico General de Procesos y se va a regir de acuerdo a los numerales que se encuentran establecidos en este código. Acumulación de procesos. La acumulación de autos o procesos es la unión material de dos o más causas originadas con motivos de acciones conexas o afines. Es decir, que dentro de un proceso vamos a sustanciar más de un proceso, pero que siempre y cuando contengan los requisitos para la acumulación, ya que el principal objetivo de la acumulación es sustanciar dentro de un proceso los que se hayan acumulado, porque cuando se los realiza de maneras separadas pueden llevar a controversias de la sustanciación del proceso, es decir, va a haber un desacuerdo para una parte o no va a salir beneficiarios todas las personas que se encuentran involucradas dentro del proceso. Requisitos para la acumulación de procesos. Esto se encuentra en el artículo 18 del Código Orgánico General de Procesos. Juez competente, mismo procedimiento y misma instancia. Juez competente no quiere decir que si es materia civil tiene que ser un juez de materia civil, no puede intervenir otro juez. Mismo procedimiento, si es voluntario, sumario debe ser el mismo procedimiento y la misma instancia debe ser primera o segunda instancia para que se cumplan los requisitos de la acumulación de procesos. Excusa y recusación. La excusa, el juez lo hace de manera voluntariamente. La recusación, se presenta una demanda para la recusación del juez. Las causas de la excusa y la recusación se encuentran establecidas dentro del Código Orgánico General de Procesos en el artículo número 22, en donde se nos detalla cuáles van a ser las causas de excusa y recusación del juez. Entre estas tenemos ser parte del procedimiento, haber sido cónyuge o conviviente de unión de hecho de cualquiera de las partes procesales y otras que se encuentran enumeradas dentro del artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos. Sujetos del proceso y tipos del representante. Los sujetos del proceso son el actor, el demandado y terceros. El actor es quien inicia la acción para reclamar su derecho. El demandado es a cual va dirigida la acción de parte del actor. El tercero son personas que intervienen de manera indirecta al proceso, pero que se encuentran interesados por el proceso que se está sustanciando. Dentro de un proceso pueden haber personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, la naturaleza. Personas naturales, somos todas las personas que poseemos derechos y obligaciones. Personas jurídicas, son las representantes de empresas, ya sean asociaciones, corporaciones o empresas de sociedad anónima o limitada, que van a ser los representantes para comparecer ante un proceso judicial. Comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Estos se encuentran regidos por estatutos que van a tener un representante que los va a representar dentro de la sustanciación o problemas jurídicos que contengan a eso. La naturaleza. Dentro de la Constitución del 2008 se encuentra reconocida que posee derechos
es decir, en donde se pasó a probar que la naturaleza tenía derechos y a la naturaleza se la puede representar cualquier persona. Incapacidades y tipos de representantes. La incapacidad, tenemos dos tipos de incapacidad, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Incapacidad absoluta hace referencia a que una persona no se va a poder representar por sí sola, ya puede ser un discapacitado, una persona que no pueda ser representada de manera individual va a necesitar de un representante. La incapacidad relativa, esto hace referencia a que no se va a poder representar por un determinado tiempo. Eso puede ser un menor que va a necesitar de un representante hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda representarse por sí solo. En el Código Civil, en el artículo 1463 nos dice que son incapaces absolutamente los impúberes y los discapacitados que no puedan comunicarse por ninguna forma de señal o lengua. Tipos de representaciones. Tenemos representante del menor o incapaz, representante de las personas jurídicas, representante del causante, representante del insolvente, comparecencia al proceso mediante un representante, procurador común y representante de la naturaleza, representante del menor o incapaz. Esto hace referencia a que un niño va a necesitar de un representante o un curador que se ha asignado para que represente en el proceso judicial que se está llevando. Representante de las personas jurídicas. Esto hace referencia a que una empresa va a tener un representante legal para comparecer ante los procedimientos. Esto no es necesariamente que el representante legal sea socio o accionista de la empresa. Representante del causante. Esto hace referencia a que cuando va a haber una sucesión siempre va a haber un representante. Y si no se acepta la herencia se la va a conocer como herencia yacente. Es decir, que si va a haber un proceso judicial se va a designar al representante o curador que ha sido del causante. Representante del insolvente. Un insolvente es una persona que pierde sus derechos de ciudadanía y siempre va a necesitar de un representante. Estos derechos pueden ser perdidos por no haber cumplido con una deuda, se lo va a declarar insolvente mediante una sentencia judicial de un juicio ejecutivo. Por esta vía se lo va a declarar insolvente y al momento que quiera volver a ser ciudadano deberá de pagar la deuda que quedó deudando y va a necesitar de un representante para que se realicen los trámites. Comparecencia al proceso mediante un representante. Esto quiere decir que a todos los procesos judiciales siempre va a haber la necesidad de que sea asistido por un representante, es decir, un sabio del derecho que conoce de las normas que se van a aplicar dentro del proceso. Pero la norma nos dice que no necesariamente vamos a necesitar de un representante, pero sí es muy necesario. Procurador común. Esto hace referencia a que va a haber un representante dentro de un grupo de personas que buscan a reclamar un mismo fin. Es decir, si hay 10 herederos, van a elegir a un solo representante para que los represente dentro del proceso judicial. Representante de la naturaleza. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza posee derechos desde la Constitución del 2008 y cualquier persona la va a poder representar. Tipos de procuradores. Tenemos procurador común y procurador judicial. El procurador común es un representante de varias personas, como se mencionó anteriormente, ya puede ser en una herencia que va a haber 10 herederos, solo es necesario que elijan a un representante para que comparezca ante el proceso. Procurador judicial son mandatarios que tienen el poder para comparecer al proceso, pero aquí es muy necesario que un procurador judicial siempre va a ser un experto del derecho, es decir, un abogado porque va a conocer del proceso. Este procurador judicial va a comparecer a uno o varios procesos judiciales. Las tercerías. Esto hace referencia a que un tercero que no es parte del proceso se involucre dentro del proceso con la finalidad o objetivo de defender su derecho propio.
Tenemos dos tipos de tercería, la tercería excluyente o de dominio o las tercerías coadyuvantes. Tercería excluyente o de dominio es en donde el tercero pretende ser declarado titular del derecho que se está sustanciando. Es decir, con esto va a declararse que forma parte de ese derecho que se encuentra sustanciando o en juicio. Las tercerías coadyuvantes, en donde el tercero tiene una relación jurídica sustancial, que puede afectarse desfavorablemente si dicha sentencia sale en contra, es decir, que se va a afectar si no se lo declara como parte del proceso. Es decir, que va a afectar desfavorablemente si dicha parte es vencida. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi explicación y espero que les sirva de mucho y muchas gracias por un momento de atención que han prestado. Hasta la próxima.